Que Dios lo bendiga igualmente. Antes de comenzar, bueno, primero que todo, espero que todo el mundo esté bien y feliz sábado. Sí, feliz sábado. En la gran mayoría del mundo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, aquí en Nueva York. Eh, También quisiera solo comenzar con una oración y después recapitular un poco hacia lo que estudiamos la semana pasada y comenzar en el tema de hoy. Entonces, a donde estén, cierren sus ojos y vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, yo solo le pido que usted por favor nos acompañe en este momento, que sea tú el que hables y el que enseñes, y que esta lección pueda tener aplicaciones para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir mi pantalla para comenzar a donde estábamos la última vez. Y where is play? Okay. Y como ven, estábamos hablando de Apocalipsis 2, el testimonio para las 7 iglesias. En realidad, de donde nos deja Juan, en Apocalipsis 1, del 17 al 20, dice, como pueden leer, no temas, yo soy el primero y el último, este es Jesús hablando, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del infierno en ciertas versiones. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelarios de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelarios son las 7 iglesias. Entonces, lo que entendemos, el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. Hay muchos símbolos que usa el apóstol Juan. Y tenemos que entenderlo a la luz de la misma Biblia para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, Jesús mismo lo explica ahí cuando él dice que las estrellas eran los ángeles de las iglesias y los candeleros de oro eran las 7 iglesias. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 2, lo podemos leer ya en turno. Lo tengo aquí para hacerlo más fácil, más compatible, es la Reina Valera 60. Y mientras avanzamos, vamos a hablar, porque cada aspecto de lo que tratemos esta noche tiene doble sentido, como quien dice, tiene un sentido literal y uno profético. Como iglesia adventista, quisiera acordarles que nosotros no tenemos la perspectiva profética del futurismo o el preterismo. En otras palabras, no entendemos que la profecía toda ocurrirá en el futuro, ni tampoco toda ocurrió en el pasado. Tenemos la perspectiva histórica o historicista, que implica que nosotros entendemos que profecías han pasado, que profecías se han cumplido, se están cumpliendo y todavía hay algunas para cumplir. Aunque, vale decir, no hay profecías de tiempo que quedan. En otras palabras, no hay un tiempo de cumplimiento que vendrá para que algo pase. Hay ocurrimientos, pero no hay nada de tiempo. Entonces, para cualquier persona que está poniendo fechas para el regreso de Cristo, algo por el estilo, no es bíblico y no es correcto. Ni aquí ni allá. Seguimos para decir que, como dice el mismo texto, escribe en el Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas, y las que han de ser después de estas. Entonces, implica que lo que vamos a leer, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, tiene aspectos presentes en el tiempo de Juan como aspectos que ocurrirán en un futuro. ¿Alguien quisiera comenzar a leer? Capítulo 2. Capítulo 2, ¿verdad? Sí, no ve la pantalla.
¿Me escuchan? Sí, lo escucho, pero en la pantalla yo tengo, Aquí. ajá, Empezando yo el tengo verso los primeros 2. 3 versículos. No, déjeme ver. Vale. Ok, déjeme ver porque mi vista está... O no, entonces, Ok. si tiene su Biblia, usted Escribe lo al puede leer. Solo ángel de la lea. iglesia. Si le es más fácil leerlo de su Biblia, usted lo puede leer de su Biblia. Ok. Ajá. Voy a... Los Ok. primeros 7 versículos, los primeros 3, dependiendo cuán cómodo usted se sienta. Ok, ¿qué se dice aquí? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Del 1 al 7, ¿verdad? Sí, gracias. Excelente participación. Entonces, como grupo, podemos brevemente, porque como lo dijo Christian la semana pasada, esto no es yo dando un sermón o un discurso, es un estudio nosotros, unos con los otros. Entonces, si hay aportes, si hay observaciones, si hay preguntas, se pueden hacer. De lo que hemos leído, ¿cuáles son cosas claves que ustedes han visto? Bueno, quizás vale introducir el hecho de que hay cierto aspecto con Apocalipsis capítulo 2 a lo cual yo estaba refiriendo, pero no lo dije claramente. En otras palabras, si ustedes notan, el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos, ¿verdad? Y aunque Pablo está escribiendo, Juan está escribiendo, perdón, sigo diciendo Pablo, Juan está escribiendo a las 7 iglesias de Asia Menor, tiene doble sentido. Él también está escribiendo a la iglesia por total al transcurso de la historia. Cada una de esas iglesias a la cual él escribe tiene un periodo de la iglesia cristiana. En este capítulo vamos a tratar con 4, que serían Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Entonces, vemos que cada iglesia tiene ciertos aspectos, tiene característica, tiene nombre, tiene una manera en la cual Jesús se identifica, tiene algunas, la gran mayoría tienen una queja contra ellos, tienen un elogio y también tienen una promesa que Dios le da no solo a esa iglesia, pero también le da al cuerpo entero de cristianos. Por eso el título de hoy se llama Testimonio a la Iglesia, ¿verdad? Porque aunque son 7 de lo que vemos en hoy trataremos con 4, es un mensaje por total que le está dando a la iglesia cristiana, no solo a la iglesia histórica, pero también a la iglesia de hoy en día. Entonces, lo que hemos visto, como nadie ha dicho nada, es que Éfeso, y otra vez, si tienen algo que decir, un aporte, por favor, interrúpanme correctamente o no.
adecuadamente. No se sientan mal, solo digan que quieren decir algo y le podemos dar el espacio. Notamos que Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candelarios de oro. Eso es importante porque estamos viendo que del capítulo 1 al capítulo 2 es la misma persona que está hablando, es Jesús. No obstante, él implica que él conoce las obras y el trabajo y la paciencia. Entonces, vemos que el estado espiritual de la iglesia de Éfeso es una que está animada, pero no tiene el propósito correcto. ¿Por qué? Porque dice que ha perdido su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Notamos que el elogio de Dios es que son pacientes, que son trabajadores, que en realidad tienen la enseñanza correcta, porque dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, pero ellos no tienen ese primer amor. ¿Cuántos aquí quizás podemos identificarnos con esa pérdida del primer amor? Que cuando habíamos escuchado el evangelio, cuando habíamos escuchado de Dios, cuando habíamos primero entrado a la iglesia, aunque quizás naciste en ella, teníamos un amor ferviente por Dios. Pero ahora nosotros nos encontramos haciendo muchas cosas por rutina. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esta iglesia? Con la iglesia de Éfeso, que hemos perdido nuestro primer amor. Mira lo bello que dice en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Dios está por nosotros y Él quiere ayudarnos a vencer. Y si nosotros dejamos que Él nos ayude, Él también nos dará del árbol de la vida. Pero avanzando, si nadie tiene un comentario, podemos... Oh, ok. Josmari Rojas, Piquet, levantaste la mano. Sí, me llama mucho la atención el hecho de que repite la misma imagen para presentarse. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. En el capítulo anterior estaba hablando acerca de qué representaban esos candelabros, pero me llama mucho la atención precisamente estos símbolos que hacen referencia a los artículos que estaban en el santuario. Cuando Jesús se presenta como el que está en medio de los candelabros, está escribiendo Juan está escribiendo, un hombre judío está escribiendo para personas que conocen también como los rituales y probablemente tenían en memoria el hecho de que pues el templo había sido saqueado, los candelabros habían sido tomados presos por los romanos y el culto judío se había paralizado. Pero Jesucristo está mostrando o está dirigiendo la mirada de las personas hacia el santuario celestial. Él está diciendo que él camina en medio de las iglesias y obviamente sabemos que es las iglesias de todos los tiempos por los números, el número 7 que utiliza y la simbología. La otra cosa que me llama la atención cuando habla acerca de las estrellas, también en Daniel se hablaba acerca de astrólogos. Y en ese tiempo muchos creían que las personas, cada persona tenía un cuerpo celestial que predecía su destino, un masal, ¿sí? Entonces, en Job también hace referencia a eso, dice, podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos. El que tiene las estrellas en su mano derecha les está diciendo que él controla su destino, ¿sí? Entonces, este Jesús se está presentando como que
Él es la Shekinah, la que está en medio de la iglesia, su presencia está en medio, dirige los ojos hacia el santuario celestial y Él es el que controla el destino de el pueblo de Dios aquí en la tierra. Wow, gracias por tu aporte. Súper, súper. Yo iba a decir chévere, súper bueno. Muy interesante también. Pienso lo mismo. Y al igual, si otra persona quiere hacer un comentario, por favor, hágalo. Yo creo que con tiempo podemos hablar de las cuatro, pero como dijo, perdón, es Josmeri, ¿verdad? Josmari, sí. Josmari. Como dijo Josmari, así mismo, de la misma manera que identificamos a Jesús como el que está hablando ahora, porque Él es el que tiene las 7 estrellas a su diestra, Él también está en medio de los candeleros, porque Él está en medio de la iglesia todavía hoy. Pero vamos a seguir para ver, al menos que alguien tiene un aporte, cómo eso se transfiere a la segunda iglesia, que también entra a un segundo periodo, proféticamente hablando, la iglesia de Esmirna. Si alguien quisiera, puede leer del versículo 8 al 11, que está en la pantalla, o si tiene su propia Biblia y se siente más cómodo, también lo puede leer así. Yo lo puedo leer. Gracias. Dice, el mensaje de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué notamos? ¿Alguien quiere hacer? Oh, perdón, eso es Pérgamo. ¿Alguien quiere hacer una observación? Yo, Ryber. Por favor. Sí, algo muy importante que vi que podemos tomar del mensaje de Esmirna, en el versículo 10, algo que leyó Paola, y es esto. Dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchos de nosotros o personas nuevas piensan que Apocalipsis es un libro de tragedia, lo cual aquí vemos que todo lo contrario. Incluso al final de Apocalipsis también lo vemos que no es toda tragedia, sino que nos da la bendita esperanza de algo mejor. Y aquí mismo en el versículo 10 te lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que Dios no es hombre para mentir, así que Dios va a cumplir lo que está escrito en la Biblia. También quisiera mencionar algo. Entonces, la manera que yo lo puse, la intención de esta presentación era leer todo, porque al final yo iba a recapitular, pero no tenemos tiempo para eso, entonces lo vamos a hacer en el camino. Me encanta el aporte que se acaba de dar, porque en realidad, si uno se fija, habla de algo bien específico. Algo que yo mencioné al comienzo era que y en realidad en el cristianismo la gran mayoría de las iglesias entienden que estas 7 iglesias no solo eran las 7 iglesias físicas, las cuales fueron la última que Juan pastoreó, pero también se refieren a diferentes etapas de la iglesia cristiana hasta hoy en día. Si ustedes notan, quizás con cierto debate, no, mentira, exactamente así. Entonces, lo que cambia es la fecha. Éfeso viene siendo del AD 31, el 31 después de Cristo, hasta 100 años después de Cristo. Y es la iglesia apostólica, ¿verdad? Terminan en 100 años después de Cristo, porque esa es la muerte de Juan. Entonces entramos a Esmirna, que va de 100
años después de Cristo a 313 años después de Cristo. La razón por la cual podemos identificar eso es porque entendemos por medio de la misma Biblia que un año en profecía, un día en profecía equivale a un año. Por ende, con cierta matemática uno puede comenzar a entender cuando se refiere sea a minutos, sea a horas o sea días proféticamente hablando. Llegamos al punto en el cual Juan está hablando a una iglesia que está padeciendo persecución. Si ustedes notan, los cristianos no comienzan a padecer persecución sistemática hasta ya después de los 100 años después de Cristo. No obstante, a los 10 años por el cual, o los 10 días, perdón, sobre el cual habla, se trata de los 10 años de persecución intenso que recibió la iglesia. Podemos usar eso mismo, o usamos ese mismo dato para comprobar la veracidad de las diferentes etapas. No obstante, yo también me encantó el aporte que Roberto dio en contexto a que el libro de Apocalipsis no es un libro de tragedia, pero es un libro que nos debe dar aliento para continuar, porque a pesar de las vicisitudes de esta vida y de este mundo, nosotros podemos ver que Cristo está en medio de nosotros y es el poderoso. Por eso dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. En otra palabra, ni la muerte nos puede separar de Cristo, ni la muerte te puede mantener cautivo para siempre. Si no hay otro aporte, podemos seguimos. Ya. A mí me gustaría aportar. Por favor. Joan. Bueno, como algunos de ustedes saben, a mí soy arquitecto. Entonces, por parte de esta semana me puse a investigar un poquito más geográficamente cómo estaban ubicadas las ciudades. Y porque cada una de estas iglesias está específicamente en una ciudad. Y me di cuenta al irme dando camino en el estudio solamente del capítulo 2, que este camino que estamos haciendo por las iglesias, más que un camino solamente de eso, si nos damos cuenta, Éfeso, Esmirna y Esmirna, Pérgamo, están cerca del mar. Entonces, esta es una historia que yo veo desde el punto de vista de arquitectura, porque tanto Éfeso, Esmirna y Pérgamo, en el Espíritu Profecía, nos dicen que no son iglesias establecidas como físicamente, no tienen un edificio, sino eran más como congregaciones. Se juntaban en casa de los hermanos, se juntaban aquí. Y también por esto va saliendo que, si nos damos cuenta, en Éfeso y Esmirna, empiezan como a entrar estos personas ajenas a la iglesia a tratar de meter ideas. Y eso lo vemos en el versículo 9, que dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos. Entonces, había gente dentro de la congregación cristiana que se daban el lujo de decir que eran cristianos sin tener un sustento. Y a esto también me gusta mucho una parte del libro que se llama La Revelación de Cristo, que es un libro muy antiguo, de 1989, que dice, el orden de las iglesias parece ser divinamente seleccionado para dar proféticamente el movimiento de la historia de la iglesia. A mí me dio mucha curiosidad esta semana el hecho de investigar si, solamente había estas iglesias o había muchísimas más, o por qué Dios las seleccionó. Y eso sí me hizo muy curioso, porque había iglesias en Corinto, había iglesias en Samos, había iglesias en otros lugares, pero Dios escogió estas iglesias por el hecho que eran iglesias que había establecido desde mucho antes y eran muy jóvenes. Eso se me hace algo muy interesante, que eran iglesias jóvenes y que eran iglesias que eran administradas por personas que estaban dentro de la iglesia y que poco a poco iban buscando cómo ayudar a la iglesia en sí mismo. No sé, creo que ahí divagué un poquito, pero era más como el hecho de nosotros como iniciadores de la iglesia estamos buscando qué cosas nuevas hacer y cómo establecer el evangelio dentro de nuestras iglesias. Y eso es algo que a mí en lo personal se me hace muy curioso, porque hay veces que nosotros como cristianos decimos, vamos a dejar a las personas que sepan más, o vamos a dejar no sé, voy a decir, a los pastores que son los encargados de eso. Cuando realmente aquí nos damos cuenta a través de todo el mensaje de todas las iglesias que los que realmente eran
los discípulos, los ángeles y todo esto eran las personas que estaban dentro de la iglesia, que eso a mí se me hizo muy importante la lección del capítulo 2. Gracias por ese aporte. No sé si están viendo la pantalla, pero también incluí un mapa de las 7 iglesias y te lo puse ahí. Estaba hacia el final, pero te lo puse ahí para la explicación, para que se vea y se compruebe que es verdad. Esmirna y Éfeso, esas ciudades, ambas estaban enfrente del mar. En realidad, le estaba comentando a una amiga ahora mismo, que está aquí conmigo, aunque no se ve, que es súper interesante porque esto, en realidad, este capítulo como el libro de Apocalipsis tiene mucha historia atrás de, aunque quizás no tenemos el tiempo para cubrirlo ahora y es un repaso breve, es súper interesante y le insto a todo el mundo que no lo ha hecho, por favor, no le tengan miedo a este libro. Si no lo han leído, si esta es la primera vez que lo leen, busquen un grupo de amigos, sea GYC, y léelo con ellos, conjunto con ellos, y en realidad invierta tiempo y ustedes van a ver cuánto pueden enriquecer su vida espiritual. Es súper interesante, hay mucha historia para los que gustan la historia, hay hasta aspectos de arte y arquitectura, como el líder acaba de enseñar, entonces tiene un poco de todo para todo el mundo. Seguimos entonces para ver si podemos completar el libro, el capítulo. Si comenzamos el capítulo 2, versículo 12 hasta el 17, si alguien lo quiere coger o si lo quiere dividir, también se puede. Ya yo puedo empezar. El mensaje a Pérgamo, versículo 12. Y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y de comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con mi espada en boca. Y el que tiene oído y oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escogido, y le daré una piedrecita blanca, y esta piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oh, wow, gracias por la aportación, gracias por leer eso. Yo creo que una de la iglesia que tiene una descripción bien densa es la de Pérgamo. ¿Quisiera alguien aportar? Yo quisiera aportar, Shirley. También me llama la atención donde dice que en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y me llama mucho la atención esa parte porque hay muchas personas que solo leen la Biblia por encima y solo piensan que la Biblia es bendición y bendición tras bendición. Y no es así. Muchas veces para nosotros mismos, lo que seguimos la palabra de Dios y tratamos de seguir su camino, hay mucho llamamiento de condenación y también hay mucho castigo, porque entendemos que Dios es un Dios celoso, que también quiere que guardemos sus preceptos, sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y entonces, esa parte me llama muchísimo la atención por ese lado, porque si no, Él va a castigar a esas personas con la espada de su boca, que sabemos que sus ordenanzas a través de la Biblia. Sí, gracias por tu aportación.
Y perdónenme si me ven la cara, es que mi perro estaba llorando, entonces eso fue lo que eso pasó. Estábamos tratando de lidiar con esa situación ahora mismo. Pero ni aquí ni allá, perdón la interrupción, sí, quisiera notar ciertas cosas que se repite aquí. Otra perspectiva sobre la espada que sale de la boca de Jesús, o perdón, de Jesús, como ya lo hemos identificado. Note, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? Que es más afilada que una espada de doble filo o de 2 filos. Entonces, ese mismo es el que está hablando. Nota, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero de ti, hombre, no te ha negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante, quizás en otro tiempo averiguamos a dónde es que se refiere el apóstol Juan. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Si ustedes notan, eso es una referencia al Antiguo Testamento. Noten que en realidad el libro de Apocalipsis tiene quizás 500 referencias al Antiguo Testamento. Perdónenme, mi perro está un poquito emocionado. Entonces, vemos que también hay un problema aquí. Ellos están lidiando con algo sobre creencia, sobre doctrina. Por eso entiendo yo que cuando dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, está refiriéndose a la Biblia. Es el que tiene la doctrina verídica. Por eso la doctrina de Balaam no se acepta ya, ¿verdad? Igualmente, vemos que él otra vez dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas o nicolitas, dependiendo cómo lo lees. Los nicolitas eran personas que no entendían o que entendían que no se debía guardar la ley de Dios. Ellos entendían que en realidad la ley de Dios no era tan importante y que uno podía hacer lo que uno quisiera. Ellos solían, como notamos en el versículo 14, ellos solían a ir de parte de las personas idólatras de ese tiempo porque ellos no obedecían la ley de Dios. Entonces dice, por eso arrepiéntete de tener esa doctrina adentro de tu iglesia, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la misma Biblia, comprobando que ellos estaban incorrectos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré yo a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otra vez vemos que esto sigue el formato a donde hay aspectos, hay una iglesia nombrada, hay aspectos que se le elogia o aspectos que se le aplaude, como uno puede decir, pero también hay ciertas quejas y una advertencia. Al esa advertencia, notamos que termina con una promesa para la iglesia general, para nosotros hoy en día. Si tenemos oído, oiga, porque Dios tiene algo que decirnos. Si no hay otra aportación, podemos seguir ya la última iglesia de este capítulo, que es la de Tiatira, y comienza en el versículo 18, si alguien quisiera leer. Hey, Sí. Sí. Hermano Polanco. hey, el español mío no es mejor, pero quiero decir algo. En lo que uno estudia las 7 iglesias, es muy importante entender el tipo en el cual Cristo se refería con esos mensajes para la iglesia. Y en el tiempo de Pérgamos es el tiempo cuando creo yo que es desde el 313 hasta el 538,
Sí, señora, después de Cristo. Y lo que estaba sucediendo es que Constantino, ese fue el periodo cuando Constantino y esa gente se bautizaron al cristianismo y después de un tiempo, en vez de los cristianos convertir a los romanos estaban convirtiendo a los cristianos y ellos estuvieron trayendo ídolos y todas clases de cosas. Entonces, eso nos lleva a la próxima iglesia, que es, no sé decirlo en español, Thyatira, que ahí fue cuando entraron al tiempo de tinieblas. Así es que se dice, Jan, el tiempo de tinieblas, the Dark Ages. Las edades oscuras, sí, pero sinónimo, sí, pero las edades oscuras. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pérgamos, por eso fue que Cristo los reprendió así. Y después de ahí fue, bueno, sí, dale, Jan, perdón. No, gracias por el aporte. En realidad era necesario, por eso yo dije en otro tiempo quizás estudiábamos a dónde era, donde se sentaba Satanás, ¿verdad? Lo que dice 2 veces en esos versículos. Pero es exactamente así, Manuel, es en Roma, de la cual él se refería, y es el periodo del 313 hasta el 538. Sí, perdón, Jan. O sea, ese fue el tiempo cuando la iglesia empezó a hacer compromiso con idolatría y todas clases de cosas diferentes. Y por eso fue que ellos entraron luego ¿cómo que se dice, Jan, de nuevo? The Dark Ages. Las edades oscuras, las edades medias. Sí, entonces por eso fue que ellos entraron en ese periodo, que en verdad fue un periodo muy malo para la iglesia, porque fue un tiempo de persecución. Y eso fue, bueno, sí, tenemos ahí, sí. Perdón, sí, perfecto. Entonces, puede y quiera, puede comenzar a leer. Vamos a poner esto ya por parte. Vamos a leer del 18 al versículo 23. Quien quiera. Reimer, de este lado, Roberto. Dale, líder. Ok, voy a leer del 18 al 22 y si otro se quiere participar para que lea del 23 al siguiente. Perfecto. Ok, del 18 al 22 dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas, mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos, y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. El 22 y último, para que otra persona continúe, dice: así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten. Gracias. Si alguien quisiera, puede comenzar desde el 23. Continúo. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quisiera continuar a donde el hermano Polanco, Manuel, lo dejó, porque vemos una transición. Estamos viendo que las iglesias están transicionando. Ellas van de originalmente estando con Cristo y padeciendo mucha persecución, a ellos, a la iglesia ahora, comenzar a juntarse o a mezclarse con lo que es idolatría. Históricamente, si seguimos la historia de la iglesia, notamos que es verdad que en el año 313 se comienza esto con la mezcla del Estado y la iglesia. Ya para de ser perseguida y ahora se convierte hasta cierto punto en la perseguidora. Si nosotros notamos el tiempo de Tiatira comienza en el 538 después de Cristo y se acaba en el 1517 después de Cristo. Y durante este periodo es en el cual la iglesia en realidad comienza a adquirir poder, tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y notamos que habla de, aunque la iglesia todavía tenía ciertos aspectos buenos, el problema es que tolera a esa mujer Jezabel. Conocemos del Antiguo Testamento, otra vez vemos la referencia que hace Apocalipsis al Antiguo Testamento. Jezabel era una reina pagana que se unió en matrimonio con un rey de Israel. Y eso causó muchas desgracias. No obstante, a ella causó que el pueblo cometa idolatría, ¿verdad? Dice que seduce a mis siervos, a los siervos de Dios, a fornicar. En la Biblia, cuando se habla del fornicar, en términos espirituales, o mejor dicho, sí, se refiere a uno irse de Dios, a uno seguir otros dioses. Entonces, cuando uno ve que Israel se le refiere como ramera o como se refiere como está fornicando con otras naciones, no es tanto en el sentido físico, pero en el sentido espiritual, porque está fornicando con dioses de otras naciones. Entonces, dice esta mujer, Jezabel, está seduciendo a los siervos de Dios y le está causando a fornicar, ¿verdad? Otra vez, acordándole que esto habla cuando se junta la iglesia y el Estado, ¿verdad? Dice que serán arrojados en una cama, pero los que no han visto esa doctrina, dice, los que a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué significa, hermanos? Podemos ver que lo que Dios quiere de nosotros es fidelidad. Dios no puede tolerar una religión mixta, un doble ánimo, ¿verdad? Y podemos ver eso en muchos diferentes aspectos. No sé si alguien quisiera también aportar un punto. Sí, hasta este punto, incluso hasta Pérgamo, las amenazas eran amenazas externas, pero en este mensaje la amenaza ya es interna, porque dice que Jezabel, ¿dónde está el versículo? O sea, se refiere a que la amenaza ya es parte de la iglesia y como dicen que ya la iglesia en lugar de ser perseguida se convierte en perseguidora. Es por esto que la forma en cómo se presenta Jesucristo en esta ocasión es quizá la más severa de las que puedo ver en todas las iglesias. No, la primera dice que el que estaba en medio de ellos, el que estuvo muerto y vivió, siempre haciendo alusión a lo que él hizo por sus hijos, pero en esta se presenta de una forma, de manera que no quede duda su autoridad, bastante refulgente, porque no sé si sabían, en Tiatira tenía reputación de adorar al dios Trimos, el dios del sol, ¿sí?
Y también era lo mismo que hacía la Iglesia Católica Romana, adorar al Dios Sol en todas sus ceremonias. Y Jesucristo se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego y sus pies semejantes al bronce pulido. Y también el mensaje que él dice es como una reprensión, no solamente para esta iglesia, porque el versículo 23 dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesucristo está mostrando que Él va más allá de las ceremonias, que Él conoce el corazón, se presenta como el que tiene autoridad, ya que esta iglesia estaba usurpando su lugar, estaba haciendo que su voz tuviera el lugar de Dios. Gracias, Osmari. Exactamente. Me encanta ese aporte. Es completamente verídico. Notamos que ya se convierte a una amenaza interna. Ya otra vez estamos viendo una transición, como dijiste, de la iglesia siendo perseguida a ellos siendo los que persiguen. Y otra vez, otro aspecto por el cual yo llamé esto testimonio de la iglesia, no solo es porque, obvio, Dios está hablando a la iglesia por medio de la historia, ¿verdad? Yo también entiendo que podemos identificarnos con rasgos de cada iglesia nosotros en nuestra vida diaria. Si nosotros notamos, cuando nosotros pasamos periodos de intensa prueba o intensa persecución, sea amigos, sea hermanos, sea familia, sea trabajo, sea lo que sea, nosotros vemos que en esos momentos nuestra fe pueda que suba, pueda que sea bien fuerte porque tenemos posición, pero en momentos en el cual nosotros no podemos tranquilizar, en momentos en el cual nosotros no tenemos oposición, pero sino atracción a cosas del mundo, a cosas de otra persona, ya se convierte un poquito más difícil y muchas veces nosotros podemos caer. Alguien estaba diciendo que el apartarse de Dios no ocurre de golpe, ¿verdad? Pero es poco a poco, de tal manera que tú no te das cuenta. Y ya cuando miras, ya estás más lejos de lo que te imaginabas. Entonces, igualmente, cuando comenzamos a dejar entrar a nuestra vida de oración o a nuestras vidas creencias y hábitos extraños, hábitos que sabemos que no van de acuerdo con Dios, entonces eso comienza a afectar nuestra relación con Él y nuestra efectividad en la vida cristiana. ¿Hay un aporte? ¿Alguien quisiera decir otra cosa? Sí, bueno, Raimer, tomando ese mismo punto, la Biblia dice que Dios no quiere personas tibias, sino quiere personas que solamente puedan elegir un solo Dios. Entonces, aquí lo que básicamente es lo que expresa esta parte aquí del mensaje a Tiatira, lo cual no estamos exentos de vivir esos momentos porque habemos cristianos que estamos con un pie adentro y con un pie afuera, que no sabemos a cuál Dios es que estamos, a qué Dios es que vamos a rendir la adoración. Entonces, Dios no quiere eso. Yo quiero una adoración genuina, una adoración pura, que solamente sea dirigida hacia Él, porque así como está establecido, Dios es un Dios celoso y no quiere que su adoración sea dirigida a otro. Así que, básicamente, lo que nos demanda esto aquí es que seamos de un solo bando, ni norte junto con sur, ni nada, solamente un norte, para que así podamos serle fiel a Dios. Sí, así mismo. Jan, ¿puedo decir algo, por favor? Por favor, usted no me tiene que pedir permiso. Denle un estudio comunitario. ¿Me escuchan? Sí, pero otra cosa que... Perdón. No está buena. No, perdón. Lo que yo quería decir, ojalá que no me salga. Si luego continúen.
Ok, lo que yo quise dar también razón por el cual ellos estaban haciendo compromiso con los paganos, o paganos, ¿qué se dice? Con los paganos. Antes, como leímos en el tiempo de Smyrna, la iglesia estaba pasando por una persecución bien difícil. Estaban matando muchos de ellos, crucificándolo, entregándoselo a los leones para que se lo coman, muchísimas cosas malas. Entonces, cuando vino el tiempo de Pérgamos, y Constantino tuvo una visión que vio una cruz en el cielo, algo así, entonces ellos quisieron convertirse al cristianismo. Los cristianos vieron eso como una oportunidad, primero, para bautizar a los paganos. Ellos pensaban que estaban haciendo algo bien. Vamos a convertirlo a ellos. Y por segundo, ellos era una oportunidad de salir de persecución. Entonces, cuando entramos a la iglesia de Thyatira, cuando ellos se unieron a los paganos, ellos tenían muchos trabajos buenos, muchísima cosa buena. Ellos fueron ellos fueron de una mala situación a una buena situación, porque ahora ellos tenían favores en la corte, en todos los lados. Entonces ellos tenían una vida buena de este compromiso. Y por eso ellos entraron empezaron a hacer compromiso con ídolos y toda clase de cosas. Entonces, cuando el gobierno romano se le viró a los principios de los cristianos y lo que ellos sabían que era lo incorrecto, muchos de ellos no tomaron la decisión correcta porque estaban muy cómodos con su vida. ¿Cómo yo diría esto? What was that? Repítelo. Yeah, so I'll say this in English. You can translate. So when it was time to stand firm for the truth, a lot of them didn't make the correct decision because they were too comfortable with their positions given by the Romans. Cuando vino tiempo para definirse y pararse en pos de la verdad, ellos no pudieron hacerlo porque ellos estaban muy cómodos, ellos ya estaban perjudicados, entonces prefirieron no afianzar, ellos prefirieron no establecer la verdad como debe ser, como ellos la conocían, porque lo iba a perjudicar de manera social o económica, etc. Ellos no querían perder su trabajo. Ellos sentían que su vida estaba buena y por eso they didn't stand by the truth. Y por eso nos separaron del lado de la verdad. Hermanos, nosotros lo que quedamos en realidad somos lo que estamos, o lo que pudimos, porque ya yo creo que estamos 30 minutos sobre tiempo, 20 minutos sobre tiempo. Entonces no quisiera tomarle más tiempo. Si hay otros aportes, por favor aporten. Pero lo que quisiera terminar, y Simani, no sé si, o Manuel, no sé si has terminado con tu aporte, pero si es así, quisiera dejarlo con las últimas palabras de este capítulo, ¿verdad? Daré la oportunidad si alguien quiere aportar algo para finalizar. Sí, solamente una cosita muy breve. Mirando las 4 iglesias hasta este punto en perspectiva, tenemos una lección bastante interesante, por lo menos entre el contraste de Esmirna y Tiatira. Y es que la iglesia a la que no vi que se le hicieran reprensiones fue la iglesia que era más perseguida. Y la iglesia que fue más reprendida es esta iglesia que más bien había hecho amistad con el mundo y había dejado que las cosas del mundo entraran en ella.
no tenemos que olvidar lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros cuando estamos siendo perseguidos, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando las personas nos recriminan por tener principios firmes, no es que tenemos que desmayar, tenemos que recordar que si no estuviéramos bien, más bien las cosas nos saldrían perfectamente, nuestros planes todos saldrían a la perfección porque el enemigo es lo que quiere, que nosotros estemos cómodos en el mundo. Pero cuando nosotros querramos aferrarnos a Dios, querramos rendirle al Señor un culto espiritual desde lo profundo de nuestro corazón, es que nuestra amistad con el mundo va a quebrantarse, porque no podemos servir a dos señores. Simplemente eso hasta este punto. No, gracias, me encanta. Gracias por la aportación. ¿Hay alguien, otra persona que quiere decir algo? Porque si no, como estaba diciendo Josmari, noten, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos esa frase muchas veces. También Jesús la usa y también se encuentra en el Antiguo Testamento. Quisiera, aunque esto es escrito en griego, quisiera solo aportar que en el español como en el inglés no tiene sentido. El que tiene oído, oiga. Pero en el hebreo, por ejemplo, la palabra para oír era shama, ¿verdad? Y shama implicaba dos cosas. Shama implicaba no solo el escuchar, ¿verdad? No solo el oír, pero también el hacer. Porque si tú escuchas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces no tenía una palabra diferente para escuchar y para hacer. Si yo te mandaba a hacer algo, yo diría shama, ¿verdad? Porque implica, si tú lo escuchas, tú lo harás. Entonces dice, el que tiene oído, oiga. Es como decir, si lo oíste, hazlo, ¿verdad? Hay una oración famosa en el Antiguo Testamento que dice, se llama la Shama, y habla de cómo Dios, tu Dios es un Dios, y para no traer eso, para extender esto, lo que quería decir en el hebreo es Shama, Shama, ¿verdad? Y escucharás y harás todo lo que dice Dios. Igualmente lo que está diciendo es, el que tiene oído, escucha. El que tiene oído, oiga. Y también implica, hace. ¿Verdad? Entonces hoy quisiera dejarlo con esto. No sé en cuál periodo de estos quizás se encuentre en tu vida personal, ¿verdad? En el término histórico, ya todo eso han pasado. Pero en tu vida personal, quizás te encuentras en uno de estos periodos, sea perdiendo tu primer amor, sea en medio de una persecución, sea haciendo compromisos porque ya te estás en una posición más cómoda, o sea ya en punto en el cual ya estás comprometido. No sé cuál es, pero nota que después de cada aspecto, Dios no hace una promesa, que implica, no importa cuán difícil estás o cuán lejos estás, Él todavía tiene esperanza y deseos para ti. Él todavía tiene amor para ti y todavía te está ofreciendo otra oportunidad. Tenemos que aceptarla. Solo tenemos que decirle que sí. Queremos esa promesa, queremos esa corona, queremos esa piedra con un nuevo nombre. Queremos ser librados, ¿verdad? Entonces, Él nos dará el poder de vencer y nos guardará. Bueno, terminaré con ese mapa o terminaré ya con eso. Y si nadie quiere aportar nada más, podemos tener una oración y acabar. A donde estén, no sé si, sé que ya oramos por las peticiones, entonces haré una oración general. A donde estén, si pueden, cierren sus ojos y vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por este estudio y gracias por este momento. Yo solo pido que lo que hemos oído se quede con nosotros.
Padre. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para ayudarnos a no solo entenderlo, pero también a vivir lo que hemos leído. Y Padre, que todo el mundo aquí y todo el mundo que entrará en contacto con los que han escuchado este mensaje, también sean cambiados y puedan heredar cada promesa que usted le ha dado a cada iglesia, hasta el fin de llegar y vivir contigo eternamente. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.